Y bueno, a propósito de nepotismo, esta semana quien le han estado dando bastante duro es a Saúl Monreal. Todos los zacatecanos lo conocemos, es parte de la llamada dinastía de los Monreal. Y tuvo una entrevista muy interesante, les vamos a estar a continuación. Y luego vamos a hacer un comentario justamente a raíz de esta nueva ley, que como ya sabemos la ley antinepotismo, que estaba prevista que entrara en vigor para el 2027, que fuera como un candado para la siguiente elección. No se hizo, se mandó hasta el 2030. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice Saúl en esta entrevista que dio justamente el día de hoy. Bueno, en la línea de Saúl Monreal, senador de Morena, aspirante por ahora al gobierno de Zacatecas. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, Azucena, gusto en saludarla. Buenos días a todo el auditorio. Igualmente, senador, a ver, pues su hermano Ricardo Monreal dice, pues yo no estaría de acuerdo en que un hermano sustituya al otro. Es una posición personal, dice su hermano Ricardo. Saúl. No, yo lo respeto, pero siempre, incluso yo tengo 27 años en la política y mi decisión han sido muy independientes. No, siempre he tomado mis propias definiciones y mis decisiones. ¿Ha tomado usted sus definiciones y decisiones independientemente de lo que opine, pues en este caso, su hermano Ricardo? Saúl. Así es, yo la respeto, Azucena, porque somos una familia política y yo les digo a todos, sí, ahí está mi trayectoria. Yo he sido, incluso ahora en el Senado, fui el más votado en la historia de Zacatecas y voy a esperar. Sí, dígame. Sí, voy a esperar hasta que termine el proceso. Bien lo decía usted, está ahorita en la Cámara de Diputados esta iniciativa, pero digo, me preguntaban a mí, oiga, ¿y usted sí aspira? Por supuesto que aspiro. Decía Reyes Heroles, el que respira aspira y el que no aspira expira. Entonces yo estoy atento, voy a continuar y ahorita tengo una responsabilidad en el Poder Legislativo. Ahora, senador, a ver, pues hacia donde se mueva, después de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, pues va usted a ser señalado y criticado. ¿Por qué? Porque si en la Cámara de Diputados mantienen que esto entre en vigor en 2030 y usted se va en el 2027, pues se va a ver mal en las propias palabras de Claudia Sheinbaum. Y lo mismo si la modifican al 2027, pues entonces ya no va a estar permitido por la Constitución. En cualquiera de los casos, a donde se mueva, pues va a quedar mal, Saúl. Pues mire, yo lo que he dicho y lo reitero, yo quiero ser un político de profesión, no de ocasión. Si en este momento tampoco no se me va la vida, voy a estar muy al pendiente, pero lo que he dicho, sí aspiro, por supuesto. Afortunado o desafortunadamente está un hermano, sí, pero fíjese, hasta yo no soy su candidato, el favorito del gobernador, no tengo ningún empacho, pues, pero voy a continuar con mi firme aspiración y voy a seguir, si no es en el 27, en el 33, fíjese, yo aprobé la reforma constitucional donde en el 230 no va a haber reelección y yo soy el principal perjudicado. No tengo problema. Esta es la cuarta transformación y voy a seguir apoyando esta cuarta transformación. Es decir, yo no me puedo reelegir, pero digo, no hay problema. Sí. Todavía nos queda de aquí al 2030 para seguir apoyando y legislando. Oiga, ¿me dice que usted no es el favorito de David Monreal para sucederlo? Sí, la verdad no. A lo mejor está como mi hermano Ricardo, que no está de acuerdo y los voy a respetar a los dos, son mis hermanos, pero yo tengo mi propia aspiración y seguiré trabajando por ella. ¿Y se llevan bien o hay mucha rivalidad política? No, muy senador? Bien. Fíjese que a pesar de todo, de opiniones diferentes, siempre nos llevamos muy bien. Yo los quiero mucho, los estimo, los respeto. Imagínense, somos 14 hermanos, pero siempre nos la llevamos muy bien. Bueno, entonces ni favorito de David ni favorito de Ricardo, pero usted dice que si el pueblo manda, usted va en el 2027, si el pueblo lo elige. Es que, Azucena, mire, si es muy clara, por ejemplo, las encuestas a mí me colocan arriba de todos los aspirantes. Si la gente así decide, pues hay que respetar la voluntad de la gente. También, si no, yo en mi vida he sido candidato a presidente municipal en una ocasión y candidato a diputado federal. Yo no le llamo una derrota, una experiencia que tuve en 2 ocasiones, pero la gente así decidió y yo voy a esperar y voy a decidir
en base a la opinión de la ciudadanía. Oiga, para no quedarme con la duda, si usted no es el favorito de su hermano para sucederlo, ¿quién es? No, es que no sé, al menos lo que sí le puedo decir, que yo no tengo el aval de David, pero no le diría, no sabría quién, pero al menos sí me dijo, tú ahorita no puede ser, está bien, y yo así lo acepté, y digo, pues está bien. Oiga, senador, pregunta al senador de Morena, Saúl Monreal, en 2027 usted tendría que ir por otro partido político para tener la gubernatura en Zacatecas. ¿Por qué? Independientemente si se aprueba o no esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se van a modificar los estatutos de Morena. Saúl, y usted tendría que salir del partido para poder intentar ganar la gubernatura de su estado. ¿Lo haría? Vamos, mire, yo digo, si la ciudadanía está en el ánimo y yo también, vamos a esperar, estamos en el 2025 hoy y la elección es hasta el 2027, los procesos internos. Yo voy a respetar y vamos a esperar primero a que venga la convocatoria, si se modificará algo. Es muy adelantado hacer un análisis sobre esto. Lo que sí le digo es que vamos a estar muy al pendiente y yo voy a estar sobre todo listo y atento a cualquier circunstancia. Si no es por Morena, va con el PT, como decía Félix Salgado Macedonio. Mire, me han estado hablando incluso partidos, pero la verdad he sido respetuoso, hay que esperar. Yo soy una persona de principios, de congruencia, y voy a esperar hasta que se vayan determinando los tiempos políticos, tanto en el partido como en el proceso electoral local. ¿No es una afrenta a la presidenta Claudia Sheinbaum, algo que nunca se vio con el presidente López Obrador, senador, cambiarle una iniciativa? No, por supuesto que no. Fíjese que yo desde un principio, incluso el espíritu de esta reforma constitucional, yo la he apoyado y yo fui el primero que dije, la apoyo a mi presidenta y la voy a seguir apoyando, porque el espíritu no está mal, es contra la... Yo les he dicho, yo tengo una trayectoria de 27 años, pero voy a seguir y el espíritu de esta reforma es porque ha habido excesos y abusos de gobernantes, donde simplemente por ser familiar le dan un puesto o le dan un cargo. En mi caso no. Voy a respetar, pero si fuese en el 2030, no en el 2027. No tengo problema, voy a continuar y voy a seguir luchando, Azucena. Bueno, pues Saúl, si no es Morena, entiendo, lo vamos a ver con otro partido político para competir por la gubernatura, si el pueblo así lo decide, ¿no? Así es, y vamos a esperar. Digo, para hablar claro, para esperar cómo se viene la aprobación de la Cámara de Diputados. No sé si vaya a pasar con las reservas que hicimos en el Senado o la van a modificar. Vamos a esperar. Pero independientemente de eso, los estatutos de Morena ya son definitivos, según dijo Luisa María Alcalde, Saúl. O sea, independientemente de la ley, Morena dice no pueden ir al 2027 familiares directos. Vamos a respetar y yo voy a estar muy al pendiente, pero tenga la seguridad que mi aspiración está firme. Gracias, senador. Buen día. Y bueno, pues ya vivimos la entrevista, dice Saúl Monreal que él obviamente no se baja de la aspiración para ser gobernador en el 2027, incluso menciona que su hermano no lo tiene como favorito. Y aquí hay un tema muy interesante, porque él mismo lo menciona, los Monreal son una familia política, son creo que 15 hermanos, menciona él, son una gran cantidad de personas, y los tres principales pues son David Monreal, Ricardo Monreal y Saúl Monreal, todos con puestos públicos de muy alto rango, ¿no? David gobernador y sus hermanos diputado Ricardo y senador Saúl. Aquí hay un tema interesante, déjenme les digo por qué, porque justamente se hablaba cuando estaban hablando del tema de la ley antinepotismo y esta de poner los candados de que no lo pudiera suceder directamente un pariente al gobernador, al senador, al diputado, justamente los puestos que son los que ostentan los Monreal de hoy, pues tiene varias implicaciones que son violatorias a los derechos políticos y bueno, obviamente a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque todas las personas somos individuos que estamos, independientemente de que pertenezcamos a una familia, viéndolos desde esa perspectiva, de la perspectiva del derecho y de las personas, pues podemos hablar de que Saúl es una persona totalmente autónoma, aunque no lo fuera a lo mejor en lo político, aunque sí dependieran uno de otro políticamente, o inclusive si hubiera, estos tratos o estas negociaciones o este negocio muy probablemente de familia.
¿Por qué es violatorio? Pues porque le estás violando la oportunidad, en este caso a Saúl, pues de ejercer su derecho y ser candidato. Que está bien o que está mal, digo, es que ahí también depende mucho del el contexto. Muchos dicen, no, pues que si es gobernador el hermano y lo pone, pues va a mover a toda la maquinaria política electoral para hacer que gane el hermano. Pues sí y no, porque tampoco sabemos las relaciones que ellos manejan. Ahora, ¿qué diferencia hay entre que un gobernador ponga a su hermano y ponga a lo mejor a otra persona que es muy su allegado, un muy buen amigo, a lo mejor no sabemos si tienen alguna relación con otra persona, o sea, no sabemos si son pareja o algo? ¿Qué diferencia tendría que apoyara al hermano o apoyara a un tercero haciendo uso justamente del aparato de gobierno, del dinero de un gobierno? Absolutamente ninguno. Ahora, todas estas leyes, claro que pasa y que hay nepotismo, digo, ya lo vemos aquí mismo, en cada ciudad de México, ustedes les aseguro que ese es el mismo ejercicio que yo he hecho. De entrada a las nóminas, de verificar nombres, se van a dar cuenta que en todas las presidencias, desde las presidencias municipales hasta las gobernaturas, hay familias enteras dentro de las nóminas. ¿Eso es nepotismo? Claro, sí. Pero ya hablando en términos políticos, pues obviamente estas leyes, pues la verdad es que sí restringen mucho los derechos de las personas. Así como lo hacen, por ejemplo, las cuotas de género, y todas estas políticas que hacen. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Las cuotas de género. En la elección pasada, aquí en Jerez, nos pasó, bueno, había varios candidatos, hombres y mujeres. Gana la elección, en este caso Rodrigo Ureño, queda en segundo lugar el PAN. Yo competí, bueno, yo apoyé a un candidato, a un amigo mío, a Javier Cabral, Chicharito. Y bueno, por el tema de la elección, pues tocó que metiéramos un regidor. Entra el regidor, pero resulta que Javier, el Chicharito de aquí de Jerez, Javier no era el que iba en el número 1 en la regiduría, era otra persona. Y era otra persona, ¿por qué? Pues por todas estas leyes que si el presidente es hombre, el primer regidor tiene que ser mujer y todas esas cuestiones que hay por temas de cuota. ¿Qué pasa y por qué le toca ser regidor, en este caso a Javier? Porque resulta que en todas las demás fórmulas la mayoría eran mujeres. Entonces cuando se aplica esta nueva ley, o estas reformas que hay del tema de género, pues resulta que había una sobrerepresentación de mujeres y como se pide que haya 50-50, entonces aunque le tocaba a una mujer que fuera regidora, por la sobrerepresentación y en uso de esta ley o aplicando esta ley, pues le corresponde inmediatamente al siguiente, que en este caso era el regidor, estaba el mismo candidato. Yo también ahí habrá quien diga que no es correcto, pero bueno, como él era el regidor número 2 y era hombre, y por el tema de cuota de género, pues él queda como regidor aplicando esta cuestión. Entonces ahí podemos decir, ¿se violó los derechos del candidato a regidor número 1? Pues sí se violaron. ¿Por qué? Porque haya sido como haya sido, ya estaba en el lugar número 1. Pero ¿qué pasa? Pues existe una ley que hay un candado, y ¿qué es lo que hace? Que aunque tenga el derecho, pues esta aplicación de leyes pues hace o le restringe el ejercicio de los derechos. Pasó mucho también, por ejemplo, hablando de temas electorales, pasó mucho que, por ejemplo, los partidos tenían que estar buscando mitad de candidatos mujeres y mitad de candidatos hombres. Los partidos grandes como Morena no batallaron, o el PAN tampoco, no creo que hayan batallado mucho. ¿Por qué? Porque son partidos grandes que tienen muchos recursos y que muy probablemente el que compitiera por la candidatura, sea cual fuera, pues iba a ganar o tenía una posibilidad muy grande de ganar. ¿Qué pasa con los partidos pequeños? Pues la gente no quiere participar y lamentablemente, yo no sé qué pasa, es un fenómeno que hay, muchas mujeres o la gran mayoría de las mujeres no quieren participar en política. Son pocas las mujeres que les gusta participar en política. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero especialmente, por ejemplo, los partidos pequeños pues tuvieron una problemática porque cuando estás, obviamente hay muchos partidos que la verdad es que competías nada más sabiendo que ibas a perder, que te iba a arrollar Morena, que te iba a arrollar el PAN, los partidos grandes. ¿Y competías por qué? Pues sencillamente pues para mantener tu partido, no sé. Pero cuando tenías que cumplir las cuotas de género, era todavía una batalla extra, porque si las personas estando dentro de los partidos, que la mayoría son hombres y había muy pocas mujeres, no querían participar, pues imagínate si te faltan, por ejemplo, candidatas mujeres que tienes que buscarlas en otro lado, pues era una batalla. Ahora no era tanto que no hubiera quien pudiera cubrirlas. El problema es que al haber restricciones, en este caso, por ejemplo, de género, porque pasó en algunos lugares donde pues había una persona que la más idónea era una mujer, porque era más conocida, no sé, no podía ser candidata porque tenía que ser hombre, porque en esa demarcación tocaba ser hombre. Es exactamente lo mismo en el caso de la ley antinepotismo. ¿Por qué? Porque se pudiera dar el caso de que a lo mejor yo soy pariente de un político, o se da mucho en las familias, que a lo mejor yo tengo un primo hermano con el que no me la llevo bien, los dos somos políticos, nos toca estar contender
defender a lo mejor yo hasta en diferente partido, y que de repente no me permitan a mí ser candidato porque mi primo a lo mejor era el gobernador o era el presidente municipal, y como yo soy su pariente en línea directa, soy su primo hermano, pues por ese motivo no me dejan participar a mí. Ahí se está violando el derecho justamente de la persona. Entonces, yo, por ejemplo, en estas leyes sí estoy de acuerdo, por ejemplo, en el tema del nepotismo, de que si yo, por ejemplo, compito, yo soy el político, yo soy el que anda, y me metí a una campaña y gané, pues que yo no pueda meter a mis familiares. ¿Por qué? Porque está mal. Ahora, se supone, fíjense, por ejemplo, si algunas de ustedes personas han entrado alguna vez a una página de transparencia, hay una parte en transparencia donde supuestamente la presidencia debería de estar publicando las vacantes para la presidencia, para temas administrativos. ¿Por qué? Porque justamente las presidencias se dividen en estas dos partes. Tienes al personal administrativo, que es el que se encarga de hacer que funcione, y luego tienes al ayuntamiento, que tiene que ver, que si bien obviamente se mete al tema administrativo, tiene más que ver con un tema político o con un tema de hacia dónde va el gobierno. Y hay puestos que se supone deberían de ser muy especializados, por ejemplo los de obra pública, donde los auxiliares o las personas que están ahí deberían de ser ingenieros, arquitectos, y cuando vas y ves la nómina, tienes a un auxiliar ganando 20,000 pesos, y resulta que ni siquiera tiene la prepa, pero está ahí como auxiliar en obra pública. ¿Por qué? Pues porque es pariente del presidente municipal, es pariente de un secretario, de un regidor, y todas estas vacantes se supone que la presidencia debería de publicarlas y someterlas a concurso. Díganme ustedes en qué estado, en qué municipio, alguna vez ustedes han escuchado, ¿sabes qué? Hay un concurso para entrar como auxiliares a la presidencia, hay un concurso para entrar como supervisor de obra en una presidencia. No pasa. Ahí sí estoy yo de acuerdo que ahí sí es nepotismo y eso sí debe estar prohibido, y está prohibido. Pero ¿qué vemos que pasa? Pues justamente esas situaciones. Entonces, bueno, pues el tema es complicado, pero yo, por ejemplo, en el caso de Saúl, la verdad es que yo sí creo, digo, porque también ahí no conocemos la relación de ellos. Yo la verdad es que los he analizado y sí he notado, obviamente como hermanos, pues tienen que tener cierta cercanía, pero creo que también sí hay algo de verdad en lo que él dice. Dice, yo tengo, ¿qué dijo? 27 años de político. Pues obviamente él tiene su trabajo, él es una persona aparte, su hermano es gobernador y han estado ahí, bueno, que obviamente ha habido por ese mismo motivo de ser pariente del exgobernador, porque ya Ricardo fue gobernador, ahora ser pariente del gobernador David, pues obviamente tiene que tener sus ventajas, y esas ventajas se notan pues obviamente en que llegan a un partido y entran como candidatos de forma inmediata, no tienen que pelearse con nadie y prácticamente las tienen directas, ¿no? Eso pasa muy comúnmente. Por el nombre, o sea, simplemente por el simple hecho de ser el hermano del gobernador, pues obviamente sí tienen facilidades y eso le pasa a todo el mundo. Pero este tipo de leyes no dejan de ser violatorios a los derechos humanos de las personas. Nuevamente lo reitero, como muchas normas que se han metido que, por ejemplo, le prohibían a ciertas personas candidatearse. ¿Qué pasó qué fue en Michoacán? Había demarcaciones donde no se podía lanzar más que una persona que fuera mujer. ¿Y qué tuvieron que hacer? Hubo candidatos que, por cierto, ganaron, que fueron y se cambiaron legalmente el género y ahora son mujeres y tenían a sus esposas y tenían a sus hijos, pero tuvieron que ir a hacer un trámite burocrático, cambiarse el género para poder competir legalmente. ¿Era ético? No. ¿Es legal? Por supuesto. Ya si el tribunal posteriormente dijo que no, pero la verdad es que es totalmente legal. Pero fíjense a dónde hemos llegado por también tratar de tapar todas estas cuestiones de corrupción, que hemos llegado a tener leyes que básicamente están restringiendo los derechos de las personas. Entonces yo por ese lado sí estoy de acuerdo. Se me hace en el tema de que hayan modificado la ley y que para que entrara en vigor hasta el 2030, pues obviamente fue por intereses políticos de los mismos diputados y senadores. Ahí estamos viendo, por ejemplo, a Saúl, que es como está Félix Salgado Macedonio. Está en este caso, por ejemplo, el tema de la candidata, ya que está saliendo que va a ser candidata a la gobernatura por San Luis Potosí. Obviamente existen esos intereses, pero hay todavía más intereses. Hay mucha gente ahí que, por ejemplo, vienen de una familia y que a lo mejor en otro estado, a lo mejor para una presidencia municipal, a lo mejor para una diputación, para ser senador, esta ley les va a evitar que sean candidatos. Entonces, obviamente, por esto se está dando hasta el 2030 y ya veremos a ver qué pasa entonces. Y bueno, esa es mi opinión y bueno, dice algún comentario, opina aquí y vamos a seguir haciendo videos así. Muchas gracias.